Atención a todos. Se ha desatado una verdadera tormenta diplomática internacional, y es que el presidente Trump ha lanzado una advertencia que retumbó en todos los pasillos del poder, amenazando seriamente con desplegar a las fuerzas militares de la Unión Americana en suelo nigeriano, para frenar de una vez por todas la terrible masacre que está ocurriendo. Pero eso no es todo, paisanos. ¿Cómo se quedarían si les cuento que justo al otro lado de nuestra frontera norte, en los cielos de Texas, se acaba de manifestar una señal aterradora? Imaginen ver con sus propios ojos una inmensa espada de fuego dibujada en el firmamento como si fuera una advertencia divina. Y por si fuera poco el susto, nos llegan reportes que parecen sacados de una película de terror, indicando que desde las fosas más oscuras y desconocidas de los océanos están saliendo a la superficie criaturas abismales, verdaderos monstruos marinos que parecen traer un mensaje de otro mundo para la humanidad. Vámonos más al norte hasta el frío extremo de Alaska, donde el deshielo está revelando secretos que la historia había olvidado. Se habla de una civilización perdida sepultada bajo el hielo eterno por más de 7000 años, que misteriosamente ha comenzado a dar señales de vida y a despertar de su largo sueño. Quiero ser muy claro con ustedes, no les estoy contando el guión de la próxima película de Hollywood ni cuentos chinos. Estos eventos son reales, están documentados y están sucediendo en este preciso instante, en este año 2026 que apenas comienza. La información que estamos a punto de presentarles es tan impactante que va a sacudir sus creencias hasta la médula. Prepárense, porque lo que verán hoy va a cambiar radicalmente la forma en que entienden la realidad de nuestro planeta Tierra. Mientras la mayoría de nosotros descansábamos o seguíamos con nuestras vidas, algo fuera de serie, algo verdaderamente extraordinario, se ha estado cocinando en todo el continente americano, sin que nos diéramos cuenta hasta ahora. Mientras tú te preocupabas por el tráfico, el trabajo o la escuela, la naturaleza misma y la creación entera empezaron a comunicarse, hablando en un lenguaje antiguo y poderoso, uno que nosotros como humanidad moderna ya habíamos olvidado cómo interpretar. El origen de todo este movimiento no fue político, fue espiritual. Todo arrancó con una simple plegaria que se multiplicó exponencialmente, con millones de gargantas, desde los rincones más apartados del globo, uniéndose en un solo clamor que hizo vibrar los cielos. No crean que esto fue obra de la casualidad, al contrario, fue el aviso, el preludio de los tiempos que estamos viviendo, recordando que a principios de noviembre del año pasado, una noticia bomba acaparó las portadas de todos los periódicos y noticieros internacionales. El mandatario estadounidense utilizó su plataforma favorita, la red Truth Social, para lanzar un mensaje que no dejó títere con cabeza, siendo tajante y directo, al declarar que su nación no se quedaría de brazos cruzados mirando indiferente lo que estaba pasando. El contexto era desgarrador, pues nuestras hermanas y hermanos de las comunidades cristianas en Nigeria estaban viviendo un infierno, enfrentando amenazas brutales y constantes por parte de grupos extremistas que no conocen la piedad. Y aquí sucedió lo impensable, pues, por primera vez en muchísimo tiempo, vimos a los gobiernos de Washington y Lagos sintonizados en la misma frecuencia, hablando fuerte y claro con una sola voz ante la comunidad internacional. El mensaje oficial fue diplomático pero firme. Reconocemos la gravedad de la situación, pero respetamos la soberanía nacional. Ojo aquí, porque el trasfondo no era invadir con tropas ni mover las líneas fronterizas en el mapa. La jugada iba por otro lado, algo mucho más profundo y espiritual, pues se buscaba despertar la conciencia dormida de la gente, y la verdadera respuesta no salió de los palacios de gobierno, sino que brotó directamente de los corazones de la gente común. Las iglesias de los 5 continentes no se quedaron calladas y sacaron la artillería pesada, respondiendo con el arma más potente y efectiva que tiene el creyente, la oración de intercesión, esa que rompe cadenas.
En el marco del Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, se vivió algo histórico cuando millones de almas se pusieron de acuerdo para clamar al cielo al mismo tiempo, creando una ola de fe imparable. La movilización fue total desde los pueblitos más tranquilos de Estados Unidos hasta las aldeas más recónditas de África, tal como lo expresó Ryan Brown, vocero de Puertas Abiertas USA, con una claridad que nos dejó helados a todos. Él explicó que lo que nuestros hermanos en la fe desean con desesperación no son planes políticos ni estrategias militares complejas. Lo único que piden es sentir el respaldo, saber que no están solos librando esta batalla tan dura. Y fue justo en ese momento clave cuando se sintió el cambio en el ambiente, porque el cuerpo de Cristo a nivel mundial dejó de estar fragmentado y comenzó a latir con fuerza pum 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 como un solo corazón gigante. Pareciera que por un segundo el ruido caótico del mundo se puso en pausa y en su lugar se escuchó ese sonido inconfundible y poderoso que produce la fe cuando millones creen lo mismo al mismo tiempo. Es como ver el pasaje bíblico de Juan capítulo 17 versículo 21 cobrando vida frente a nuestros ojos. Que todos sean uno así como tú, Padre, estás en mí. Una profecía cumpliéndose en vivo y a todo color. Esa unión tan profunda se transformó en una señal espiritual potentísima, brillando con más intensidad que cualquier cometa o fenómeno astronómico que hayamos visto en el cielo nocturno. Vivimos tiempos donde la polarización y el pleito contaminan todo, pero en medio de ese cochinero, el cielo volteó hacia abajo y vio algo distinto, algo que valía la pena. Vio a un ejército de creyentes agarrados de la mano, unidos no por el pánico o el miedo que paraliza, sino por una compasión genuina y verdadera hacia el prójimo. Y fíjense lo curioso, mientras los científicos se quiebran la cabeza con ecuaciones para entender el universo allá arriba, el cielo está midiendo el peso de nuestros corazones con una balanza invisible pero exacta. Las palabras de Gálatas 6:2 retumban hoy más fuerte que nunca. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Un mandato que hoy se siente urgente. Mientras las grandes potencias afilan sus armas y se preparan para la guerra, el reino de los cielos está organizando algo muy diferente. Se está gestando un avivamiento espiritual masivo sin precedentes. Mientras los políticos se la pasan lanzando amenazas y advertencias diplomáticas en las noticias, el Espíritu Santo está extendiendo invitaciones eternas que no caducan. No se confundan, raza. El verdadero milagro no está en las jugadas de ajedrez de los políticos, ni en los escritos antiguos empolvados, sino en el poder explosivo de una oración hecha con sinceridad. Imaginen la escena: millones de personas que nunca se van a topar en la calle, ni se van a saludar, todas arrodilladas al mismo tiempo, conectadas por un mismo propósito sagrado. Estaban enviando una luz invisible que cruzó océanos y continentes enteros, demostrando que la señal que debemos buscar no es la destrucción del mundo, sino esa devoción firme que no se dobla ante nada. Es como si el cielo mismo hubiera declarado: mi iglesia por fin está despertando. Y justo en ese instante divino, ¡pum!, llegó la respuesta desde las alturas. Porque está escrito que antes de que la tierra tiemble y la creación se sacuda con violencia, el pueblo de Dios tiene que ponerse de pie y levantarse con autoridad y poder. Siempre pasa igual: antes de que veamos las señales escritas en las estrellas, primero se siente una sacudida profunda, una agitación tremenda en el alma de los seres humanos. Y entonces sucedió como si fuera una respuesta directa a todas esas oraciones que daban la vuelta al mundo. El cielo mismo decidió tomar la palabra y manifestarse. De pronto el cielo sobre Texas se prendió con un color verde esmeralda intensísimo, un brillo tan potente que era imposible no voltear a verlo. Una cosa de locos. Una estela de luz rasgó la oscuridad de la noche, parecida a una espada gigante que alguien hubiera desenvainado desde la eternidad para clavarla en nuestro tiempo.
La gente que lo vio se quedó de piedra paralizada sintiendo cómo el aire mismo ardía con un resplandor que parpadeaba, provocando una mezcla de asombro y ese miedo-respeto que uno siente ante lo divino. Esa luz no era normal. Era algo nunca antes visto ni documentado, pues tenía una luminosidad perfecta, delicada, pero a la vez tan viva que parecía tener conciencia propia. Fue tal el impacto que la gente ya la bautizó como la espada azul celestial, y si revisamos las escrituras en Ezequiel capítulo 21, versículos 9 y 10, se menciona esto con una precisión que te pone la piel de gallina. Una espada afilada y pulida, brillante como el relámpago. Esas palabras antiguas dejaron de ser tinta en papel y se materializaron en una realidad tangible frente a nosotros. Una visión profética que había estado guardada en pergaminos ancestrales por siglos ahora estaba ahí iluminando el cielo moderno del año 2026. Ese tono azul no era cualquier cosa. Era el color del fuego en su estado más puro, un símbolo claro de purificación y refinamiento espiritual, no de destrucción ni muerte. No vimos la llama roja de la guerra ni la furia descontrolada que tanto tememos. Lo que vimos fue el matiz sagrado de un calor divino que llega para transformar y renovar todo lo que toca. Fue como si allá arriba el mismísimo cielo hubiera sacado el machete, desenvainando su espada de luz sobre nosotros. Pero ojo que no fue para soltar trancazos a lo loco, ni matar por matar, sino para hacer una limpia selectiva, una purificación divina. Y tenía que ser en Texas, esa tierra brava de despertares y resurrecciones históricas, que se transformó otra vez en el púlpito de Diosito Santo. El cielo estaba dando su sermón, pero fíjense, qué curioso lo hacía en un silencio absoluto, calladito, te ves más bonito. La lumbre no rugía como bestia herida, no señor. Más bien nos susurraba secretos de esos que duran para siempre. Y con ese murmuro celestial a la raza se le arrugó el corazón sintiendo un temblor de esos que te calan hasta los huesos, un recuerdo viejo y profundo. Porque hay que entender una cosa, la flama del Creador no nada más llega para chamuscar y consumir, sino que también sirve para echar luz sobre esos caminos que teníamos bien escondidos. Ya lo había dicho Chuy, o sea Jesús, vengo a traer fuego a este mundo. Pero no un relajo destructivo ni un desgarriate, sino una pasión que te cambia el chip, una renovación radical y no pura devastación a lo menso. Y esa noche que va a quedar grabada en los libros de historia de este 2026, esas palabras dejaron de ser tinta y cobraron vida latiendo fuerte a todo lo que da. Esa llamarada azul se volvió el símbolo exacto, la mera neta del fuego del que hablaba Cristo. Fue la chispa divina esa que raya la cancha y separa la oscuridad de la pura luz, separando también la indiferencia, el me vale, del verdadero despertar espiritual. Y por un instante que se sintió eterno, como si alguien le hubiera puesto pausa al mundo, toda la creación aguantó. Una respiración colectiva, todos con el Jesús en la boca. Todas las miradas se fueron para arriba al cielo sintiendo otra vez ese machetazo de luz. Como si el cielo hubiera sacado el filo brillando con la fuerza de un relámpago, de esos que te dejan ciego si te les quedas viendo. Unos, los más letrados, decían que era pura ciencia, cosas explicables. Otros vieron una señal de los últimos tiempos. Pero para los que traen el sentimiento a flor de piel, el mensaje estaba más claro que el agua, esto no se podía negar. El cielo dejó de estar mudo, pero aguántame tantito antes de seguir con este bombazo, pícale a ese botón de ¿me gusta? Déjanos tu opinión aquí abajito y pásale el chisme a tus compas que esto se pone bueno. Órale, pues vámonos recio con lo que sigue. Mientras allá arriba el cielo prendía las luces de alarma, acá abajo, la tierra empezó a sacudirse ese frío silencio rompiendo una espera de miles de años. Fíjense nada más allá en la tundra de Nunalek, en Alaska, el hielo se está derritiendo y soltó la sopa. Apareció un pueblo viejísimo de hace 7000 años, una aldea que estaba enterrada bajo el hielo desde antes de que alguien agarrara una pluma para escribir la historia.
De ese suelo que se está haciendo agua, empezaron a brotar figuras de madera que parecían nuevecitas perfectamente cuidadas, como si las hubieran hecho ayer. Salieron también herramientas para la cacería bien trabajadas y unas máscaras ceremoniales de esas que la neta te ponen los pelos de punta, no más de verlas. Son los pedazos de una gente de un pueblo cuya historia creíamos que ya se la había tragado la tierra y el olvido para siempre jamás. Los arqueólogos, esos que le saben a las piedras, dicen que esto es un verdadero milagro de la naturaleza, una preservación de campeonato. Pero aquí viene lo gacho: mientras sacaban el pasado capa por capa, el suelo se les empezó a deshacer en las patas. La costa se la está comiendo el mar con cada ola que pega. Esa aldea antigua que apenas iba saliendo a la luz se está yendo de bruces, hundiéndose despacito otra vez en el mar. Pareciera que la madre naturaleza nos está jugando una broma pesada, soltando sus secretos más íntimos nomás para verlos desaparecer de nuevo. Nos enseña la verdad y luego se la traga en un ciclo que la verdad está bien loco y contradictorio. Y aquí es donde retumba lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 40. Si estos se callan, hasta las piedras van a gritar. Y no es broma, señores, el planeta Tierra está pegando de gritos desesperado. Ese hielo que le puso bozal a la historia por tanto tiempo ya rompió el sello de miles de años. Está cantando la verdad a una generación, o sea, nosotros que ya se nos olvidó cómo parar la oreja para escuchar a los abuelos del pasado. Ese silencio que estaba congelado ahora habla fuerte, ensordecedor, y no nos viene con cuentos de ciencia fría y calculadora, sino que nos habla de la memoria sagrada, de lo que de verdad importa. La mismísima Alaska se ha vuelto la mensajera de Dios, repitiendo como eco lo que las Santas Escrituras llevan siglos gritándonos a los cuatro vientos. Que no hay verdad, no hay pecado, ni palabra del Señor que se quede enterrada para siempre. Todo sale a la luz tarde o temprano. Entre todas esas chivas que encontraron esas máscaras ceremoniales, se asoman por los muros de hielo que lloran agua con sus ojos hundidos, reflejando una tristeza de tiempos antiguos, pero también una resistencia bárbara de esa que no se quiebra con nada. Los viejitos sabios del pueblo Yupik cuentan leyendas de una inundación marca diablo que arrasó con sus abuelos, una historia que, fíjense, nomás se parece un chorro a la del arca de Noé en el Génesis 7:11, cuando dice que se rompieron las fuentes del gran abismo. Y miren, ya sea puro cuento o memoria de la gente, el momento se sentía sagrado, algo que nomás no puedes negar aunque quieras. Mientras el planeta agarra calor y los mares suben de nivel, también salen a flote esas historias viejas de agua y castigo divino. A lo mejor ese deshielo no es puro cambio climático. Como dicen en la tele, tal vez es la conciencia del mundo que está despertando. La Tierra se estaba acordando de lo que nosotros, la humanidad, habíamos decidido olvidar a propósito, haciéndonos de la vista gorda. Y en este despertar que va paso a pasito, el mensaje nos llega de trancazo. Lo que estaba enterrado bajo el frío de los siglos ya no se puede quedar escondido cuando el cielo decide que ya estuvo suave y que es hora de soltar la sopa otra vez. Y fíjense, justo cuando allá en la helada Alaska empezaban a hablar, el océano dijo: aquí corrió que aquí quedó, y dejó de esperar con paciencia. Desde lo más hondo del Pacífico, el mar empezó a moverse, pero no con huracanes ni olas bravas, sino con vida pura, saliendo de sus cuartos secretos y prohibidos. Por toda la orilla de California y Oregón, los pescadores y la gente de mar vieron cosas que muy pocos ojos han visto en la vida. Peces luna grandototes varados en la arena, y esos peces rape fantasmales con sus lamparitas colgando, bichos que normalmente viven a kilómetros bajo el agua donde no llega el sol. Los científicos del océano, los oceanógrafos, trataron de echarle coco y explicarlo con sus teorías de siempre. Que si la presión cambió, que si las corrientes se alocaron o que si hubo temblores moviendo el piso del mar. Pero para la raza que vio a estos monstruos antiguos con sus propios ojos, la cosa era distinta.
Directo desde la oscuridad de los abismos surge un rumor que ya no podemos ignorar en este 2026. Atención porque el océano ha roto su silencio y el mensaje es verdaderamente escalofriante. No es cosa de juego, señores. Ya lo advertía la profecía en Oseas capítulo 4 versículo 3 con una claridad que asusta a los peces del mar, están condenados a perecer ante nuestros ojos. Las Sagradas Escrituras ya nos habían anticipado que llegaría el día en que la creación misma comenzaría a quejarse, y vaya que los mares están alzando la voz como testigos principales en este juicio final. Vivimos tiempos donde la soberbia del hombre cree que puede meterse en todo, pero fíjense bien, el abismo se está retirando y nos está mostrando horrores que francamente nunca debimos haber visto con nuestros propios ojos. Por más tecnología que tengamos, el océano sigue siendo esa tierra incógnita, el único territorio que se le resiste al ser humano y que no hemos podido domar por más que queramos conquistarlo. Es ahí abajo donde descansan los imperios que se creían eternos y al mismo tiempo es la cuna primordial donde todo comenzó, un cementerio y un nacimiento bajo la misma agua salada. Es un punto cero, donde el principio y el final se dan la mano conviviendo en una danza macabra que apenas estamos empezando a comprender en toda su magnitud. Cuando vemos salir a estas bestias prehistóricas, la ciencia se queda corta. Se siente más bien como si se despertara una memoria ancestral, voces que suben del fondo para recordarnos lo que fuimos y lo que ya olvidamos. Ahí tienen al pez rape con esa linterna natural que parece sacada de una película de terror, como si fuera el guardián de la entrada a otra dimensión que no nos corresponde pisar. O miren al gigantesco pez luna flotando a la deriva como si fuera un sello roto entre nuestro cielo y el infierno de las profundidades insondables, una señal de que algo anda mal. Estas criaturas traen consigo los ecos del gran diluvio recordándonos aquella vez que las aguas subieron para juzgar a la humanidad y borraron por completo la línea entre el horizonte y el mar. Lo dice el Apocalipsis 16 versículo 3 de manera contundente, el mar se convirtió en sangre espesa como la de un muerto. Una imagen que nos pone la piel chinita. Y aunque hoy no veamos el agua roja literalmente, el mar moderno nos está gritando advertencias igual de fuertes, mareas locas, olas que brillan raro y miles de peces muertos en las playas. Es un sermón mudo pero poderoso. La naturaleza está inquieta, amigos. Gime bajo el peso de nuestra indiferencia y de esa ceguera espiritual colectiva que tenemos como sociedad, donde preferimos voltear a otro lado. El mar no necesita truenos aterradores para hacerse escuchar. Lo está haciendo poco a poco con una revelación progresiva que nos va quitando la venda de los ojos día tras día. Nos está dando una lección de humildad. Bajo ese horizonte tranquilo hay una fuerza brutal que no podemos controlar y una verdad que no vamos a poder ahogar por mucho tiempo. Porque así como la tierra tiene memoria de su pasado, los mares ancestrales tampoco olvidan nada. Todo lo que hemos hecho queda registrado en sus corrientes profundas. Desde los vientos helados de Alaska hasta lo más profundo y misterioso del Océano Pacífico, el mensaje es el mismo en todos los rincones del planeta. Se acabó el silencio. La creación ha decidido hablar, y créanme que lo está haciendo fuerte y claro, ya no permanece muda ante lo que sucede. Tierra, agua y cielo se han unido en un coro masivo para anunciar que la hora del despertar ya está aquí, y esa voz que retumba sigue siendo la del mismo Dios que dijo: hágase la luz. Antes de seguir con esta noticia impactante, te pido de favor que le des al botón de me gusta y te suscribas al canal. Tu apoyo es vital para que sigamos informando la verdad. Cada interacción cuenta muchísimo para nosotros y se los agradecemos de todo corazón, raza. Su ayuda es lo que nos mantiene a flote. Y fíjense, lo que pasó como si fuera respuesta a estas señales frente a las costas de Carolina del Sur. El océano mismo empezó a brillar con una luz sobrenatural que dejó a todos perplejos.
Las imágenes de satélite no mienten y nos revelaron un espectáculo tan raro como impresionante, algo que pocas veces se ve en la vida. Imagínense nomás aguas resplandeciendo en blanco puro a lo largo de cientos de kilómetros. Una franja de luz radiante partiendo la oscuridad de la noche atlántica. Los pescadores de la zona decían que el mar parecía leche luminosa que la superficie titilaba, como si el océano se hubiera tragado a la luna entera de un solo bocado. Los científicos, claro, le pusieron nombre mar lechoso. Dicen que es culpa de unas bacterias bioluminiscentes llamadas Vibrio harbelli, pero hay más tela de dónde cortar. Sin embargo, hasta los mismos oceanógrafos tuvieron que admitir que esto no era normal, que había algo muy distinto y extraño en este fenómeno en particular. El brillo esta vez era demasiado inmenso, demasiado parejo y sobre todo se sentía demasiado vivo para ser solo un montón de bacterias flotando. No eran esos típicos destellos caóticos que vemos a veces. Era un mar transformado por completo, moviéndose como un lienzo viviente en una coreografía de luz orquestada. Durante siglos los viejos lobos de mar hablaban en voz baja de estos mares celestiales, apuntándolo en sus bitácoras, pero casi nadie les creía por falta de pruebas contundentes. Pero ahora, por primera vez en la historia, la tecnología satelital lo captó con una claridad devastadora que no deja lugar a dudas de su existencia. Ahí estaba frente a todos nosotros un océano brillando con intensidad frente a las costas americanas, desafiando toda lógica conocida. El Génesis 1 versículo 3 retumba con fuerza renovada: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El mismo mar, donde arrancó la vida, está brillando otra vez ante nuestros ojos. Parece como si esas primeras palabras jamás pronunciadas estuvieran haciendo eco nuevamente, ondulando a través de las olas eternas de la historia. Pero mucho ojo, que esta luz no es el brillo suave y bonito del amanecer que nos reconforta por las mañanas. Esta luz arde con un brillo frío, casi desafiante, como si el mismo cielo estuviera proyectando su reflejo juzgador sobre las aguas antiguas. Habacuc 3:4 lo describe a la perfección en su texto. Su resplandor era como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Los rayos que salen de este mar extraño son un eco viviente de esa escritura milenaria que hoy cobra vida. Cada ola parece latir con una energía divina, recordándole al mundo entero que incluso los océanos siguen obedeciendo la voz de su creador original. Por generaciones la luz ha sido el símbolo máximo de creación, de revelación y de la presencia manifiesta de Dios entre nosotros. Pero cuando esa luz brota desde la oscuridad absoluta del fondo del mar, la cosa se pone mucho más seria y trascendental para todos. Es un espejo del fuego celestial, una advertencia santa que parpadea sobre el abismo primordial. Quizás la creación está recordando de dónde vino realmente. El mar lechoso se levanta hoy como una profecía viviente, un recordatorio para la humanidad de que este mundo fue moldeado por una luz soberana. Y no se confíen, porque un día esa misma luz va a regresar, y esta vez vendrá para juzgarlo absolutamente todo, sin excepción. Por el momento lo que impera es un silencio que cala hasta los huesos, una calma chicha donde no hay ni tormentas ni oleaje bravo, solamente una quietud radiante que parece no tener fin. Y es justo en medio de esa pasividad penetrante donde el mensaje se vuelve tan claro como el agua, imposible de negar. Para quien tenga ojos, el mar ya no está espejando las estrellas lejanas, sino que está reflejando al mismísimo cielo en toda su magnitud. Tras el reporte de que el océano resplandecía con un blanco celestial y que la tierra se sacudía con advertencias sísmicas, los cielos decidieron tomar la palabra y reescribir su sentencia a lo largo y ancho del firmamento. Fue precisamente este Viernes Santo del año 2026 cuando la atención de miles de ciudadanos en Florida y hasta en Sydney se clavó en las alturas, mirando con asombro hacia arriba. Y ante sus ojos fueron testigos de una maravilla que desafía toda lógica: las nubes agrupándose caprichosamente,
para formar la silueta perfecta de una cruz resplandeciente, un hecho que dejó a todos helados. Por supuesto, no faltaron los escépticos que salieron a decir que no era más que la luz filtrándose por la bruma atmosférica, buscando una explicación racional a toda costa. Sin embargo, otros reportaron ver columnas de luz cruzándose sobre el horizonte, erigiéndose como pilares luminosos que parecían sostener la bóveda celeste. Los medios de comunicación tradicionales se apresuraron a catalogarlo como una simple coincidencia óptica, pero para la comunidad de creyentes esto fue algo infinitamente más profundo, un recordatorio celestial directo a la conciencia. El pasaje de Mateo 16:24 cobra una vida palpitante y urgente. Toma tu cruz y sígueme. Para los fieles el cielo no estaba montando un espectáculo de luces cualquiera. Lo que estábamos presenciando era una prédica con autoridad divina, un mensaje contundente que no necesita intérpretes. La cruz, ese símbolo que representa tanto el sufrimiento como la salvación, se manifestó exactamente el día en que el mundo entero conmemora el sacrificio supremo de Cristo. Parecía como si la creación misma hubiera decidido hacer una pausa total para dibujar lo que a la humanidad se le había olvidado, el símbolo de la redención, plasmado en las nubes con tinta divina. Poco tiempo después de este evento, otro fenómeno inusual vino a oscurecer el panorama de la nación entera, dejando a todos con el Jesús en la boca. Durante el ciclo del eclipse solar total que abarcó desde 2024 hasta este 2026, la luz del día se esfumó sobre Estados Unidos, desde Texas hasta Maine, volviendo la tarde en una noche cerrada de golpe. Las ciudades quedaron en penumbras, las aves callaron en un silencio sepulcral, y hasta el viento pareció aguantar la respiración ante la magnitud del evento. La gente en las calles describió el suceso como si la creación hiciera una pausa existencial, tal como Amós 8:9 profetizó con una precisión que pone la piel de gallina. Y dice la Escritura: haré que el sol se ponga al mediodía y oscurecerá la tierra a plena luz del día, una sentencia que se sintió muy real. Hay que recordar que en las Sagradas Escrituras una oscuridad de este calibre solo se registra en dos momentos fundamentales de la historia. La primera durante la crucifixión, cuando el Hijo de Dios cargó con los pecados de todo el mundo, y la segunda aparece como una profecía directa del día del juicio final. El presenciar esa misma oscuridad barriendo el corazón de América fue como sentir las escrituras antiguas respirando y cobrando vida en nuestros cielos modernos. Durante unos minutos que se sintieron eternos e inquietantes, la humanidad se detuvo en seco, sin el ruido de la industria, sin el zumbido de las máquinas, solo una quietud absoluta. El sol pareció inclinarse con reverencia y la tierra entera contuvo su respiración colectiva ante lo que estaba sucediendo allá arriba. Esto no fue meramente una alineación astronómica predecible por la ciencia. Fue un recordatorio divino, una memoria recurrente enviada desde el cielo mismo. Mientras los científicos medían sombra y luz con sus instrumentos de precisión, aquellos que permanecieron en silencio contemplativo sintieron algo mucho más trascendental en el aire. Se trataba de una presencia invisible extendiéndose desde el monte Gólgota hasta nuestro mundo moderno, conectando el pasado con el presente. Cuando esa cruz apareció dibujada en las nubes y el sol decidió inclinarse al mediodía, el mensaje fue contundente. Era como si los cielos estuvieran repitiendo una verdad eterna e inquebrantable que muchos han decidido ignorar. Nos recuerda que el mismo poder que una vez veló el firmamento en el Calvario sigue reinando con soberanía sobre la creación el día de hoy. Y cuando la luz comenzó a regresar gradualmente, los corazones temblaron porque durante ese breve momento, suspendido el tiempo mismo, se había arrodillado ante su Creador. A lo largo y ancho del globo los cielos hablaron con lenguas de fuego y una luz que rebasa lo natural. Pero ojo que bajo nuestros pies la tierra misma comenzó a rugir con una fuerza primitiva y las montañas gimieron como si tuvieran dolor.
Los mares se retiraron de forma dramática y el suelo se cimbró como si el corazón de la creación estuviera despertando de un sueño milenario. Desde las llanuras hirvientes de Yellowstone hasta las vastas costas pacíficas de Hawái, la naturaleza parecía hacer eco de las profecías de nuestros ancestros. Cada temblor, cada ola que golpea la costa, es un recordatorio severo de que la tierra todavía escucha y obedece a su creador original. Atención con esto, Yellowstone despierta y las alarmas se han encendido en todas partes. En este año 2026 la atención mundial se ha centrado de golpe en el corazón palpitante de América. El gran supervolcán de Yellowstone, que había estado dormido tanto tiempo pero jamás en silencio, hizo erupción no con fuego devastador, sino con explosiones de agua y vapor. Los géiseres estallaron alcanzando alturas nunca antes registradas, lanzando chorros de agua hirviendo que perforaron el cielo como si fueran lanzas líquidas. Las piscinas de lodo burbujeante se agitaron alcanzando los 120 grados espesas, inquietas y peligrosas. Los turistas tuvieron que salir huyendo despavoridos mientras el suelo retumbaba bajo sus pies. Incluso los geólogos más veteranos admitieron que algo fuera de serie estaba pasando. Los sensores colocados alrededor del Parque Nacional registraron lo que los expertos denominaron una presión térmica totalmente inusual. Allá abajo, bajo la corteza terrestre, la temperatura y los niveles de gas se habían disparado muy por encima de los patrones esperados. Esta presión estaba forzando a las válvulas naturales a gritar desesperadamente, liberando la energía acumulada. No se trató de un cataclismo apocalíptico inmediato, sino de una advertencia que hiela la sangre. La Tierra no se estaba desmoronando. Estaba respirando, estremeciéndose y preparándose. Tal como lo profetiza Lucas 21:11 con claridad meridiana. Habrá grandes terremotos en diversos lugares, y eso es lo que estamos viendo. El Salmo 97 versículo 5 lo declara con una autoridad que nos pone la piel de gallina. Las montañas se derriten como si fueran cera ante la imponente presencia del Señor de toda la tierra. A lo largo de los siglos los profetas no se cansaron de advertirnos sobre una era oscura, un tiempo en el que la tierra temblaría hasta sus cimientos. Y ojo, no por simples leyes naturales o placas tectónicas, sino por una orden directa y divina, cuando la creación entera se estremezca de miedo ante la cercanía inminente de su Hacedor. Todo esto nos lleva a poner la mirada en un punto crítico: el supervolcán de Yellowstone. Ahí mismo el versículo bíblico cobró vida propia, latiendo con fuerza ante nuestros ojos. El vapor no solo salía, silbaba como una bestia despierta y consciente, mientras el aire se ponía denso, cargado de azufre y de un temor reverencial que se sentía en los huesos. Para la comunidad científica, esto no pasaba de ser un evento geológico, más datos fríos para documentar en sus bitácoras y estudios. Pero para los hombres de fe, esto era la Escritura Sagrada, manifestándose en vivo y a todo color en pleno 2026. El suelo hirviendo se transformó en una parábola visible, un símbolo viviente de la purificación divina que tantos temen. El mismo Dios que en los tiempos antiguos tronó a través del fuego en el monte Sinaí, ahora parecía estar susurrando advertencias al oído de la humanidad a través de esas columnas de vapor. Es como si dijera: quédate quieto, que la tierra es mía. La naturaleza no tiembla por capricho ni sin propósito. Se estremece porque está aguardando, llena de expectativa, lo que está por venir. Mientras los géiseres rugían con una furia primitiva y natural, cualquiera con un poco de sensibilidad casi podía imaginar el eco lejano de una trompeta celestial sonando en el horizonte. Un sonido profundo resonando con fuerza a través de kilómetros de capas de roca sólida y vapor ancestral. Era como si la creación misma estuviera afinando sus cuerdas vocales, preparándose para cantar la bienvenida al regreso de aquel que la formó con sus propias manos. El espectáculo visual era una mezcla paralizante de terror y santidad, todo envuelto en medio del silbido ensordecedor de esos manantiales que hervían sin control.
Se sentía como si el cielo hubiera puesto su dedo índice sobre el corazón palpitante de América, lanzando un recordatorio brutal de que ninguna nación es eterna y ninguna montaña se mantiene firme cuando el Señor se hace presente. Y luego tenemos el muro marino de Hawái. A miles de kilómetros de distancia surgió otra señal alarmante que no podemos ignorar. Esta vez, la advertencia no vino del fuego de las entrañas de la tierra, sino del aliento poderoso y misterioso del mar. En una tarde que parecía tranquila, casi engañosa, los inmensos océanos que rodean las islas hawaianas empezaron a comportarse de una manera que desafía toda lógica y explicación. Sin previo aviso, sin sirenas de alerta, el agua a lo largo de la costa comenzó a retroceder, dramáticamente retirándose cientos de metros y dejando al descubierto arrecifes de coral y el lecho oceánico que no habían visto la luz del sol en siglos enteros. Los lugareños se quedaron petrificados, congelados en una incredulidad absoluta ante lo que sus ojos veían. Sacaron sus teléfonos y comenzaron a filmar mientras la marea corría hacia atrás, como si alguien hubiera puesto la realidad en cámara reversa. Y entonces, cuestión de minutos después, el mar regresó con una violencia inaudita, levantándose como una muralla de agua masiva brillando en tonos azul y plata bajo el implacable sol tropical. Los videos de este suceso corrieron como pólvora, volviéndose virales de la noche a la mañana en todas las redes sociales. Los científicos se apresuraron a ponerle una etiqueta rápida: tsunami meteorológico, un fenómeno raro provocado por ondas de presión atmosférica. Pero para la gente de a pie que lo presenció de primera mano, el momento se sintió antiguo, completamente bíblico. No dudaron en llamarlo el presagio del segundo diluvio. El libro de Génesis, capítulo 7, versículos 17 y 18, lo describe con una precisión que pone los pelos de punta. Las aguas crecieron mucho sobre la tierra y el arca flotaba sobre la superficie del agua. Era imposible no traer a la mente la figura de Noé, pensar en el juicio divino implacable y en la misericordia que viene del cielo. En ese equilibrio tan frágil y delicado que existe entre el castigo y la salvación, ver al mar retrocediendo de esa forma se sintió como si la tierra estuviera tomando una bocanada de aire profunda, una inhalación tremenda antes de soltar el golpe, una pausa dramática antes de una proclamación solemne. Los isleños describieron un silencio extraño, casi sobrenatural, antes de que el agua regresara con toda su furia, como si el océano mismo estuviera esperando permiso divino para moverse. Algunos testigos aseguraron que eso era el respiro de la tierra, el último aliento previo al juicio final. Un ritmo tan antiguo como la creación misma, recordándonos aquellos tiempos remotos cuando las aguas cubrían absolutamente todo sobre la faz de la tierra.